Pues, bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase y como siempre, esperando pues que todos se encuentren bien de salud y por su casa también todo esté tranquilo, ¿no? El tema que vamos a desarrollar hoy corresponde pues al número 13, donde vamos a ver el estudio del estado gaseoso en su primera parte, ¿no? Porque este capítulo Jóvenes de Gases se estudia pues en dos partes, donde en el primer punto se trata el comportamiento de los gases de forma individual y en la parte 2 se trata el comportamiento de los gases que forman mezclas, ¿no? Mezclas gaseosas. Pero a nivel de prospecto de la San Marcos, solamente pues se piden estudiar esta primera parte, ¿no? Ya hemos visto, jóvenes, la clase pasada lo que es el estado sólido y el estado líquido, los estados condensados de la materia. Vamos a tratar ahora pues al estado disperso, ¿no? De la materia, que es el estado gaseoso. Bien, podemos decir que el estado gaseoso, jóvenes, es el estado de agregación de la materia más energético que se conoce a condiciones ordinarias, ¿no? Y se encuentra conformado por los gases y también por los vapores. Cuando hablamos de gases, nos referimos obviamente a las sustancias que existen de forma natural, pues en este estado, ¿no? Como el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Del aire, o el dióxido de carbono, ¿no? Que eliminamos cuando respiramos. Pero en este estado también podemos incluir a los vapores, ¿no? Que son sustancias cuyo estado natural, pues no es el gaseoso, pueden ser sólidos o líquidos, pero por calentamiento pueden llegar, pues, a este estado. Ahí están incluidas estas sustancias como el vapor de agua, ¿no? Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos contiene vapor de agua, ¿no? El agua está presente ahí en forma de vapor, aunque su estado normal pues es el líquido, ¿no? Bien, se incluye también a estas sustancias porque van a cumplir las mismas propiedades y características de los gases propiamente dichos. En general, jóvenes, todo gas está formado por moléculas que se encuentran separadas grandes distancias entre sí y se mueven a altas velocidades de forma caótica o desordenada. Hay una propiedad que mide ese desorden, que es la entropía, y en los gases pues esa entropía es máxima, ¿no? Hay el máximo desorden. A diferencia de los sólidos y líquidos, donde en los sólidos pues el ordenamiento es casi perfecto, ¿no? Sobre todo en los sólidos cristalinos que hemos visto. En los líquidos hay un equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión. En los gases predomina la fuerza de repulsión, por eso es elevado desorden. Sin embargo, el estado gaseoso es el estado más importante dentro de la química, porque como la materia se encuentra altamente dispersa, separada uno de otro, es muy fácil medir las propiedades jóvenes porque hay el mínimo de interferencia de una molécula respecto a otra. Bien, entonces hablar del estado gaseoso, muchachos, es hablar pues de los gases. Tenemos que partir de ahí, ¿no? ¿Qué sustancias gaseosas conocemos, no? Bien, la mayoría de gases son incoloros, jóvenes, por lo tanto su presencia pues no se puede detectar visualmente, aunque sí con ciertos pues instrumentos, ¿no? Hay gases elementales que si ustedes no lo conocen pueden recurrir a las tablas periódicas para conocerlos, ¿no? Como los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, de sustancias como el oxígeno, nitrógeno, el hidrógeno, el mismo cloro, ¿no? Que la mayoría piensa o pensaba, ¿no? Que era un líquido, no es así, el cloro es un gas y el flúor también es un gas. Eso en cuanto pues a las sustancias gaseosas elementales como elementos químicos, ¿no? Pero los gases pues existen en mayor número en forma de compuestos, como el dióxido de carbono que hemos mencionado. La mayoría de óxidos no metálicos, ¿no? Son gaseosos, ¿no? Como los óxidos de azufre, de nitrógeno que producen la lluvia ácida.
Y también pues hay sustancias gaseosas que representan hidruros, ¿no? Como el cloruro de hidrógeno que forma el ácido muriático, el amoníaco NH3 también es un gas, o el sulfuro de hidrógeno H2S, que se conoce también como gas pestilente porque se libera, jóvenes, de la degradación pues de la materia orgánica. También hay gases en la parte de química orgánica, ¿no? Como el gas metano, etano, propano, butano, que forman el gas natural, y el gas natural vehicular, ¿no? Que ahora se utiliza, pues, para mover vehículos, ¿no? Como combustible. El mismo propano lo tenemos en forma de gas en nuestras casas, y así hay muchas sustancias gaseosas más. Como le digo, la mayoría son incoloros, no lo podemos detectar visualmente, pero algunos sí, ¿no? Y todos tienen pues una utilidad, ¿no? De repente para nosotros el gas más importante es el oxígeno, ¿no? Porque es parte pues, o lo utilizamos para respirar, ¿no? Pero hay muchos otros gases que se utilizan también como insumos industriales. La mayoría de los gases, jóvenes, se encuentran formando mezclas, o sea, no están solitas, no están reunidas con otros gases, por lo que para su uso industrial, sobre todo para el uso industrial de laboratorio, se debe purificar. Y eso se hace por diversas técnicas. En cambio, en forma de mezclas, sí se consumen pues en gran medida, ¿no? Como el mismo oxígeno, oxígeno medicinal, jóvenes, no es puro, ¿no? Está mezclado pues con otras con sustancias gaseosas como el nitrógeno. En cambio, el oxígeno de laboratorio sí es puro, ¿no? Algunos ejemplos, miren, el oxígeno es el gas de repente más importante para la vida y lo tenemos pues en grandes cantidades en la atmósfera, ¿no? Pero se puede purificar porque en la atmósfera está pues mezclado con el nitrógeno, el argón y los gases contaminantes y envasar en balones. Es un gas incoloro, como sabemos. Aunque hay una variedad de oxígeno que es el ozono, que es un gas de color azul, ¿no? Pero no se encuentra pues a nuestro alcance. Esto está en la estratosfera, las zonas altas de la estratosfera, formando esa capa protectora que nosotros llamamos la capa de ozono. Bien, esta es una muestra de cloro, fíjense. Miren, el cloro gas se ha metido en una botella y noten el color, es amarillo verdoso. Es un gas muy venenoso, ¿ah? Si nosotros lo respiramos en una cantidad pequeña, nos morimos porque este cloro disolvería nuestros pulmones. Es muy tóxico, ¿no? Por eso se utiliza como desinfectante, porque destruye la materia orgánica en el proceso de potabilización del agua. Se inyecta cloro, ¿no? Al agua que se está tratando para eliminar pues todo lo orgánico que hay ahí, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, hongos, todo los elimina, jóvenes, ¿no? Y el residuo que queda se libera en forma de gas al ambiente y se dispersa. A Sedapal pues envía enormes balones jóvenes de cloro de las industrias y como el cloro está almacenado en recipientes muy pequeños, se vuelve líquido, se licúa, ¿no? Por eso la mayoría piensa pues de que el cloro es un líquido, ¿no? Y no es así. Otros gases que son de colores, por ejemplo el dióxido de nitrógeno, este gas de color marrón rojizo, que se libera en grandes cantidades cuando se quema pues el combustible, sobre todo la gasolina. Y este gas es responsable del oscurecimiento, jóvenes, de que las ciudades tengan pues su atmósfera oscura, ¿no? Las ciudades siempre tienen un aire oscuro. Eso le llaman polución o smog, ¿no? Eso es originado por esta sustancia. Y su forma dímera, tetraóxido de dinitrógeno, que es de color amarillento. Algunos ejemplos, ¿no? Pero la mayoría, como digo, son incoloros, no se pueden visualizar, pero sí se pueden detectar su presencia con diferentes instrumentos, ¿no? Bien, propiedades generales de los gases. ¿Qué debemos conocer de los gases, jóvenes, para poder resolver problemas de teoría? Las propiedades generales de los gases, sobre todo las propiedades físicas, tienen origen microscópico, o sea, dependen de las moléculas que los conforman, de la cantidad, de las formas como estén moviéndose e interaccionando. Aunque la medida de las propiedades se hace con aparatos pues enormes, ¿no? Objetos macroscópicos se dice. O sea, las medidas de las propiedades dependen, ¿no? De las interacciones moleculares, pero se registran con aparatos pues diversos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? La temperatura de un gas
se debe, jóvenes, al movimiento de las moléculas, ¿no? Al grado de movimiento molecular, pero nosotros no vamos a ver pues las moléculas, ¿no? No vemos a las moléculas, ¿no? ¿Cómo se registra ese movimiento? Con los termómetros, pues, ¿no? Los termómetros que registran ese movimiento. O la presión del gas, ¿no? Los gases ejercen una alta presión debido a que las moléculas que lo conforman colisionan con las paredes del recipiente que los contiene. Pero nosotros tampoco vemos esas colisiones, ¿no? No vemos, pero se puede registrar con un aparato llamado el manómetro, que es un aparato pues en forma de relojería que detecta los choques moleculares, ¿no? Como en este balón de oxígeno, ven acá en esta parte, en forma de reloj, ese es un manómetro, registra la presión. Y hay que tener cuidado con esa presión porque si se llega a un máximo puede estallar pues el recipiente, ¿no? Por eso siempre se controla la presión en los recipientes de los gases. Entonces, las propiedades dependen de las interacciones moleculares, pero se registran pues con instrumentos variados, ¿no? Aparte de las propiedades temperatura y presión, que es común en prácticamente todos los cuerpos, los gases tienen propiedades diferenciantes de los sólidos líquidos, que son estas de acá. Hay que recordar esto para los problemas, ¿no? En todos los gases, jóvenes, entre sus moléculas predomina la fuerza de repulsión. O sea, las moléculas se repelen más bien que se atraen. Los enlaces químicos intermoleculares ahí son muy débiles, ¿no? Más bien las moléculas tienden a separarse. Ahora, pero eso no significa que no haya fuerzas de atracción. Sí las hay, pero a veces son tan pequeñas que no se toman en cuenta, ¿no? La repulsión es lo que prima. Justamente por esa razón las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras. La forma y el volumen de los gases son variables, ¿no? La forma pues se adapta al recipiente que los contiene, ¿no? Y el volumen del gas es igual al volumen del recipiente. Todo gas, jóvenes, llena completamente el recipiente y este debe estar cerrado, como ya saben, ¿no? No es como los sólidos o líquidos que ustedes pueden abrir el recipiente y el cuerpo va a permanecer pues en el interior, ¿no? Pero los gases no pueden aperturar pues el recipiente porque tiende pues a escapar por la elevada energía cinética de sus moléculas. Se pueden comprimir y expandir los gases, pueden aumentar su volumen o reducir su volumen cuando se aplican fuerzas externas sobre ellas. Y eso también se explica por las grandes distancias moleculares, ¿no? Si aplicamos fuerza exterior, podemos reducir un poco esa distancia y el gas pues se va a comprimir. O podemos liberar esa fuerza y el gas se puede expandir, ¿no? Expandir. Bien, se dice que todo gas, jóvenes, por naturaleza efunde, escapa de los recipientes, siempre escapa por los recipientes y una vez que sale del recipiente se desplaza con mucha facilidad. El escape se llama efusión y el desplazamiento se llama difusión de los gases. Estos lo hacen pues a grandes velocidades, ¿no? No es como los sólidos y líquidos que permanecen ahí rígidos, cuerpos rígidos, ¿no? Mantienen su posición. En cambio, los gases efunden, ¿no? Efunden y se difunden. Un ejemplo de efusión lo pueden ustedes haber visualizado cuando alguna vez han inflado un globo, ¿no? Con aire y lo han atado bien fuerte, pero al dejarlo 1 o 2 días, notan pues que se ha desinflado, ¿no? O sea, ha reducido su volumen poquito a poquito porque el gas está escapando por los poros, ¿no? Por las pequeñas aberturas. No existe pues un sello perfecto, ¿no? Siempre va a haber aberturas y el gas va a escapar ahí. Inclusive si ustedes acercan la nariz a la entrada pues de su balón de gas propano, van a sentir el olor porque una partecita pequeñita está escapando, ¿no? No hay pues una cerradura perfecta, ¿no? Y una vez que salen, se desplazan pues a grandes velocidades. Como pasa con los perfumes. Por ejemplo, los perfumes que la mayoría tiene alcohol, se evapora con facilidad y ese vapor se mueve pues, a grandes velocidades, ¿no? Uno se echa un perfume y otro puede sentir pues, el olor a varios metros, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Y no solamente pues con los olores buenos, ¿no? También los olores malos, ¿no? Se pueden detectar también con facilidad. Por ejemplo, cuando algo se pudre, ¿no? La carne está podrida, el olor pues se detecta a varios metros de distancia debido pues a la difusión. Bien, variables de estado gaseoso. Estas propiedades, jóvenes, se pueden medir, ¿no? Partiendo de 3 propiedades básicas o fundamentales de todo cuerpo que se conoce como las variables de estado. En este caso aplicado pues al estado gaseoso, ¿no?
Las propiedades que hemos mencionado acá y el comportamiento de los gases en general se puede describir en términos de tres parámetros relacionados entre sí, que son la presión, ¿no? Esto es tanto, jóvenes, para sólidos, líquidos como gases, solo aquí lo vamos a aplicar al estado gaseoso. La presión de un gas P tiene su origen en los choques moleculares contra las paredes de recipiente que los contiene. Porque por física, jóvenes, deben saber que presión es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza aplicada perpendicularmente a un área, ¿no? En el caso de los gases, esa fuerza se debe a los impactos, ¿no?, de las moléculas contra las paredes de recipiente que los contiene. Hay que tener en cuenta que las moléculas del gas chocan de dos maneras, entre ellas y contra las paredes de recipiente que los contiene. Pero solamente los choques contra las paredes se registran como presión, ¿eh? Los choques entre las moléculas no. Eso no se registra, ¿no? La presión registra los choques de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente que los contiene. Otro parámetro variable de estado se llama la temperatura, que mide el grado de movimiento molecular y se registra pues con los termómetros, como ya sabemos. Y el tercero es el volumen del gas, que es equivalente al volumen del recipiente, ya que el gas, como hemos mencionado, no tiene volumen propio, pues su volumen cambia constantemente, ¿no? Entonces, si quieren expresar el volumen de un gas, hay que conocer el volumen del recipiente que los contiene. Así, si tenemos un gas en un recipiente de 5 litros, vamos a decir pues que el volumen del gas es de 5 litros, ¿no? Porque se entiende que el gas ocupa todo ese espacio. Estas variables de estado se van a utilizar para describir el comportamiento de todos los cuerpos, en este caso del estado gaseoso, ¿no? Son medidas absolutas para los gases. Absolutas porque al medirse pues directamente por las interacciones moleculares y con la mínima interferencia, se denomina pues absoluto, ¿no? O sea, la presión es absoluta, la temperatura es absoluta, el volumen también. Bien, esto en cuanto pues a las propiedades generales de todos los gases, ¿no? Pero nosotros, jóvenes, aquí en teoría, cuando resolvamos un problema y queramos medir pues la temperatura del gas, no vamos a usar pues un termómetro, ¿no? Si queremos medir pues la presión de un gas, tampoco vamos a utilizar un manómetro. Mucho menos tenemos pues al gas a la mano para saber el espacio que ocupa. Entonces, para cálculos teóricos, nosotros vamos a tratar a los gases que hemos mencionado como ejemplos, como si fuesen gases perfectos o gases ideales. ¿Qué cosa es un gas ideal, no? Para describir el comportamiento de un gas, jóvenes, de forma sencilla y directa, sin tener que recurrir a los instrumentos y todo lo demás, y para hacer cálculos teóricos de las medidas de las propiedades de los gases, o sea, para medir pues qué presión ejerce el gas, ¿no? A qué velocidad se está desplazando o difundiendo, ¿no? O qué tanto es la intensidad de las fuerzas, ¿no? Eh, se asume que estos se encuentran pues a condiciones ideales. En este estado, o sea, condición ideal, se suprimen algunas de las propiedades que hemos mencionado anteriormente y se le van a otorgar otras propiedades adicionales que facilitan las medidas de las propiedades pues indicadas anteriormente. Entonces quiere decir, jóvenes, que todo lo que estudiamos a nivel pues teórico representan sistemas ideales y los gases también van a ser así. Los gases ideales tienen estas propiedades adicionales, jóvenes, y algunas se han eliminado respecto a los gases que sí existen, ¿no? Primero, entre sus moléculas, para los gases ideales, no existe o se considera que no existe ningún tipo de interacción, ni atracción, ni repulsión. Sabemos que en los gases reales predomina la repulsión, ¿no? Es la fuerza pues más intensa. También hay atracción, pero muy pequeñita. Pero cuando se hacen los cálculos, jóvenes, esa fuerza de atracción y repulsión generan una serie de dificultades al momento pues de describir el comportamiento. Entonces, para evitar eso, en química se dice, vamos a obviar todo tipo de fuerzas, ¿no? Vamos a asumir que no hay ni atracción ni repulsión. Cosa que conocemos eso, estamos pasando ya a un estado ideal y la medida de las propiedades va a ser más sencilla. Por eso, cuando se considera esta propiedad, estamos asumiendo que el gas tiene comportamiento ideal. Otra característica de estos gases imaginarios es que sus moléculas se consideran puntuales. Puntuales significa que se van a tratar como si fuesen puntos matemáticos, no tienen dimensiones, o sea, no ocupan espacio. Tienen masa, pero no ocupan espacio. Su volumen es cero.
Y eso es algo pues teórico, ¿no? Porque en la práctica, jóvenes, si ustedes tienen un gas real y le aplican una presión, pueden reducir su volumen, pero hasta un mínimo, hasta que se convierta en líquido. Y una vez que se licúe, ya no se puede modificar el volumen. En cambio, en los gases ideales, teóricamente, si yo aplico una presión, puedo llegar pues hasta volumen cero. ¿Por qué? Porque primero, el gas no se va a licuar nunca porque no hay atracción ni repulsión, ¿no? Y segundo, porque si las moléculas no ocupan espacio, yo lo aplasto y voy a llegar pues a un volumen cero. Y eso sería algo absurdo, ¿no? En la realidad, pero podemos suponer eso para que los cálculos nos salgan pues más sencillos, ¿no? Los choques moleculares en los gases ideales son perfectamente elásticos. ¿Sí? Elástico quiere decir, jóvenes, que cuando chocan rebotan con la misma velocidad. Eso también no es real, pues, ¿no? Porque ustedes saben que siempre que un objeto choca con algo, se deforma y pierde energía, por lo tanto, al rebotar no va a rebotar pues con la misma velocidad, ¿no? La energía se pierde. Pero en los gases ideales vamos a suponer que no pasa eso, que la energía cinética molecular se conserva. Y el promedio depende solamente de la temperatura, porque la temperatura mide el movimiento molecular. Estas propiedades que estamos citando acá son propiedades ideales, que no se cumplen pues en la realidad, pero nosotros los vamos a asumir para que cuando hagamos cálculos en el papel, ¿no? Sea pues más sencillo que estar trabajando pues en un laboratorio, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí dos tipos de gases, ¿no? Los gases reales, cuyas propiedades lo hemos mencionado pues en el cuadro anterior, y los gases ideales, ¿no? Que es un modelo de gas que nosotros vamos a tomar como referencia para hacer cálculos teóricos que tienen estas propiedades. Por eso en los problemas, cuando le pregunten teoría, le van a especificar cuándo son gases ideales y cuándo no lo son. Los ideales cumplen esta condición. Ahora, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Por qué no estudiar a los gases reales, no? Porque el estudio joven es sumamente complicado, se requiere conocer muchos factores, muchas condiciones, ¿no? Y las ecuaciones pues que se emplean para describir comportamientos son muy complejas, ¿no? Muy complejas. Entonces, para facilitar el cálculo, obviamos algunas de las propiedades, le damos algunas propiedades adicionales y corregimos pues esas dificultades y podemos describir el comportamiento del gas con una sola ecuación, jóvenes. ¿Ah? Con una sola ecuación vamos a poder calcular la presión del gas sin usar manómetro, la temperatura del gas sin usar termómetro, el volumen del gas sin usar, pues, sin ni siquiera pues tener el gas a la mano, ¿no? Y muchas otras cosas más. Los ideales pues no existen, ¿no? ¿No? Su uso exclusivo es, de los gases ideales son para cálculos teóricos, ¿no? O sea, por eso en los ejercicios que vamos a resolver, vamos a mencionar de repente oxígeno, propano, amoníaco y otros gases que sí existen, pero vamos a asumir que se están comportando como gases ideales, ¿no? Y eso pasa cuando al gas real, jóvenes, se le calienta a altas temperaturas y se le somete a bajas presiones. En esas condiciones, el gas real tiene un comportamiento muy parecido al gas ideal. Significa, jóvenes, que no es del todo pues descabellado estudiar a los gases ideales, porque de todas maneras el comportamiento del gas ideal está cerca al comportamiento real, ¿no? Entonces podemos más o menos predecir lo que va a pasar. Bien, para describir el comportamiento de los gases ideales se utiliza una única ecuación que hemos mencionado, que se conoce como la ecuación universal de los gases ideales o ecuación de estado. Algunos ya deben conocer esta ecuación. Es la expresión matemática que relaciona las tres variables de estado que hemos mencionado, ¿no? Presión, volumen y temperatura. También relaciona el número de mol N, que hemos visto en el capítulo de unidades químicas de masa, y una constante universal R. De ahí el nombre de ecuación universal, ¿no? Y se emplea para describir el comportamiento de los gases ideales.
Esa ecuación universal tiene esta forma. Muchos lo han visto ya. PV es igual a nRT. El producto de la presión por el volumen del gas es igual a su número de mol multiplicado por una constante R y la temperatura. Presión por volumen, mol es RT, ¿no? R y temperatura, ¿no? Aunque también algunos lo escriben pues como RT y N al final, ¿no? Para utilizar una regla mnemotécnica que dice pues pavo igual a ratón, ¿no? Donde simplifican las vocales y queda pues PV es igual a RTN, ¿no? Bueno, en esta parte final el orden de los factores pues no altera el producto, ¿no? Se puede utilizar pues esa regla mnemotécnica, ¿no? Pero aún así la ecuación pues es sencilla, no es difícil de recordar, de recordar, fácilmente lo pueden pues tener en la memoria. Esta es la ecuación entonces que describe el comportamiento de los gases ideales. Con esta ecuación puedo conocer su presión, el volumen, la temperatura, su número de mol o número de moléculas y la constante pues R, ¿no? Ahora, hay ejercicios donde no le van a pedir pues el número de moléculas, le pueden pedir la masa, entonces esto está incluido acá, como hemos visto en el capítulo de unidades químicas de masa, ¿no? En vez de N, se puede reemplazar masa entre masa molecular. Masa en gramos entre masa molecular en gramos por mol, que hemos visto en las clases pasadas. Significa que utilizando la ecuación de estado, aparte de calcular PV y T, N, puedo hallar también la masa del gas sin tener una balanza, puedo hallar la masa molecular del gas si es un gas desconocido, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que más vamos a utilizar. Esta es la ecuación base, ¿no? Pues esta es la ecuación que más se va a utilizar porque incluye dos términos adicionales. Ahora, para los ejercicios, basta recordar esta ecuación de aquí, jóvenes, para hallar pues todos los términos, ¿no? Solamente hay que despejar. Pero a veces conviene tener una ecuación ya despejada. Por ejemplo, si queremos la masa, lo podemos despejar así. Esto va a multiplicar, esto va a dividir y tenemos esta expresión para calcular directamente la masa del gas. Presión por volumen, masa molecular sobre R por T. O si queremos la masa molecular, si es un gas desconocido, lo podemos esto pasar acá a multiplicar y esto a dividir y tendríamos otra ecuación despejada. La masa molecular del gas es igual a la masa en gramos, R, la temperatura, presión por volumen va debajo. O inclusive, jóvenes, ¿no? Si este M lo pasamos acá y este B a dividir, teníamos masa sobre volumen. Y masa sobre volumen es densidad. También se puede medir la densidad de un gas pasando a dividir este B acá sobre la masa y despejando tendríamos presión, peso molecular, R por T. Y muchas cosas más se pueden calcular, jóvenes, a partir de la ecuación de estado. Pero no significa que todas esas ecuaciones ustedes lo deban recordar. Basta recordar esto y esto de acá, ¿no? Porque el resto es solamente por despeje. Lo que sí hay que recordar, jóvenes, es que para calcular estos términos, las unidades que se emplean aquí son específicas, ¿no? Y estas son las unidades. La presión absoluta, que es P, se debe reemplazar o se puede reemplazar solamente en unidades de este tipo. mmHg, que se lee como milímetros de mercurio, porque mercurio tiene el símbolo Hg, ¿no? Milímetros de mercurio. O en atmósferas de presión, que se escribe como ATM. En un problema le pueden decir, un gas se encuentra pues ejerciendo una presión de 1200 mmHg o 1200 milímetros de mercurio, o ejerciendo una presión de 5 atmósferas, 3 atmósferas, 3 ATM, así. Donde hay una equivalencia para convertir de estas dos unidades. Cada atmósfera equivale a 760 mmHg, milímetros de mercurio. Si es que ustedes tienen datos de presión en atmósfera y quisieran pasarlo, ¿no?, a milímetros de mercurio y viceversa. El volumen que van a reemplazar acá en esta ecuación debe estar en litros. No puede estar en mililitros o metros cúbicos u otra unidad. Siempre hay que reemplazarlo en litros. Hay que convertirlo a litros si está en otra unidad. La temperatura T debe ser absoluta. Solamente puede estar medido en la escala Rankine o Kelvin de temperatura. No puede estar en Celsius ni en Fahrenheit. Y aquí vamos a utilizar la escala Kelvin para reemplazar valores acá. Como normalmente me van a dar cantidades en grados Celsius o centígrados, yo debo convertirlo a Kelvin antes de reemplazar en esta ecuación. Y la ecuación de conversión es esto acá.
Los valores de temperatura en Kelvin es igual a los valores de grados centígrados más 273. Solamente hay que sumarle 273 para pasar de centígrados a Kelvin. Y si ya tenemos Kelvin y queremos volver a centígrados, solamente hay que pasar a restar, pues, ¿no? Por ejemplo, si un problema me dice tengo un gas a 50 grados centígrados, el valor que yo voy a reemplazar en cualquiera de estas ocasiones no va a ser 50, sino sería 50 más 273, que estaría ya en Kelvin. Y si me dan otros datos y yo calculo T, T me va a salir siempre en Kelvin. Y si yo quiero retornar a grados centígrados, o sea, teniendo este valor, quiero hallar este valor, paso a restar, pues, ¿no? Por ejemplo, si usted calcula que la temperatura le salió en un problema, ¿no? 500 Kelvin, pero las respuestas, todas las claves están en grados centígrados, voy a reemplazar 500 acá y voy a hallar este valor pasando a restar. Así como cuando ustedes tienen Celsius, le deben sumar 273 para que se convierta en Kelvin. Si queremos retornar, hacen pues lo opuesto, ¿no? N en esta ecuación es número de mol, ¿no? Número de moléculas. Recuerden que cada mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Un número de Avogadro. R es una constante universal que puede tomar dos valores, y como toda constante hay que recordarlo, uno de sus valores es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Estas son sus unidades. Claro que ustedes normalmente deben recordar solamente el número. O 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Hay que recordar estas dos medidas. ¿Cuándo se utiliza 0,082? Como ven aquí en rojito, cuando ustedes reemplacen presiones en atmósfera. Y se utiliza 62,4 cuando reemplacen milímetros de mercurio para la presión. La masa, ya de la ecuación despejada, siempre debe estar en gramos. La masa molecular, también de la ecuación despejada, debe estar en gramos por mol. Y si operan con densidad, la densidad debe estar en gramos por litro. Esta unidad se deduce, ¿eh? Porque si la masa está en gramos y el volumen está en litros, la densidad, que es masa sobre volumen, pues es gramos por litro, ¿no? Es así. Una vez que ustedes tengan, jóvenes, las unidades ya establecidas, solamente reemplazan los números en la ecuación y calculan pues lo que le están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si le están pidiendo presión, supone que deben darle pues los demás datos, ¿no? Si le están pidiendo masa, le deben dar todos los datos. Y les dan, jóvenes, ¿sabes? Porque esta parte, este capítulo es mecánico, ¿no? Solamente hay que reemplazar cantidades. La parte dificultosa va a ser pues las unidades, ¿no? Que hay que fijarnos que estén en las unidades. Hay que recordar. Incluso en los exámenes de admisión le van a dar como dato R para hacer sus cálculos. En el problema le va a decir R igual a tanto, ¿no? Claro que a nivel pre nosotros pues muchas veces no se coloca ese dato para que el estudiante busque la manera de recordarlo, ¿no? Sin tener pues que recurrir a la información teórica. Pero igual. Hay una unidad más de presión, jóvenes, hay una unidad más de presión que utilizan los físicos que se llama el Pascal, ¿no? En física utilizan el Pascal. No es muy común en química utilizamos los milímetros de mercurio y las atmósferas, ¿no? Pero hay una unidad adicional que los físicos utilizan en termodinámica, ¿no? Es en el capítulo de física, cuando estudian termodinámica, van a ver que R va a tomar un valor adicional que es 8,314 cuando la presión está en Pascal, litro mol por Kelvin. Se utiliza también esta ecuación de los gases ideales en física, en termodinámica. Pero nosotros vamos a ver pues, las unidades habituales en química, que son atmósferas y milímetros de mercurio. Bien, ¿cómo se opera, jóvenes, con la ecuación de estado, no? O sea, me van a dar pues todos los datos y yo simplemente voy a reemplazar dependiendo de lo que quiera calcular, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice, se tiene una muestra de 220 gramos de este gas propano, cuya masa molecular vale 44. Esto no me van a dar, ¿eh? Me van a dar normalmente las masas atómicas y yo voy a sumar para llegar a 44, ¿no? Pero aquí le he puesto ya de frente. Este propano está en un recipiente de 4,1 litros. Determine su presión, me piden calcular su presión en atmósferas, que ejercerá si la temperatura es de 227 grados Celsius o centígrados. Bien, como este es un gas real, vamos a suponer, muchachos, que está comportándose de forma ideal y vamos a utilizar la ecuación de estado, porque la ecuación de estado es la única que se utiliza para medir pues algo de los gases en forma teórica, ¿no? Bien, se observa que además de la variable presión, me piden la presión, volumen me dan, temperatura también me dan, se incluyen de datos la masa, 220 gramos, y masa molar o masa molecular, ¿no? Por lo que para hallar la presión vamos a emplear esta ecuación.
Esto de acá. No el normal que PV NRT, porque N no me da, pues no me da número de mol, me da masa molecular, entonces tengo que utilizar esto. Como quiero P, voy a despejar. Queda así, ¿no? Esto solamente lo paso a dividir y voy a reemplazar, jóvenes, las cantidades. Ahora, ustedes lo pueden hacer así, miren, ahí yo sé que muchos lo van a hacer, solamente reemplacen los números. 220, aquí R, como la presión que me piden está en atmósferas, R vale 0,082. La temperatura 227 no lo puedo reemplazar acá, debo sumarle 273 para convertirlo a Kelvin. La masa molecular aquí está 44 y el volumen 4,1. Puedo reemplazar solamente los números y la presión me va a salir en la unidad que yo deseo, que es atmósferas, ¿no? Pero como aquí pues es teórico, es solucionario, voy a colocar las unidades para que vean cómo se cancelan. Miren, así sería. Masa 220 gramos con toda su unidad, ¿ah? R 0,082, ya saben que es atmósfera por litro, mol por Kelvin. Temperatura, no voy a reemplazar 227, ya se reemplaza 227 más 273, ya estaría convertido en Kelvin. Masa molecular, aquí vale 44, pero aquí se reemplaza gramos por mol. Y volumen 4,1 litros. Noten, miren que gramo se cancela con este gramo, mol se cancela con este mol, litro se cancela con este litro, Kelvin con este Kelvin, y la respuesta sale en atmósfera, ¿no? Que es lo que vamos a calcular. Y ahora solamente operamos por los números. Miren, este 22 tiene factor común con 44. Este 82 tiene con 4,1. Hacen las operaciones y le va a salir 50 atmósferas. Esa es la respuesta. Y como ven, la dificultad está pues en recordar esto, ¿no? Y reemplazar pues sobre todo R, ¿no? Pero como digo, en los exámenes de admisión le va a venir este dato inclusive, ¿no? R. Aparte de los que se están dando acá, R. Y simplemente pues operar. Ejemplo número 2. Dice, ¿a qué temperatura en la escala Celsius una muestra de amoníaco, NH3, masa molecular 17? Esta aquí también lo estoy poniendo de frente, ¿eh? A veces le va a venir aquí, masa atómica del nitrógeno tanto, hidrógeno tanto, vamos a sumar para llegar a 17. Tendrá una densidad de 5,1 gramos por litro si la presión que ejerce es 24,6 atmósferas. Me piden la temperatura, pero como ven aquí, jóvenes, en el enunciado y en la resolución vamos a indicar, el dato clave es la densidad, o sea, me están dando la densidad. Entonces, cuando yo utilice la ecuación de estado, debe ser pues la ecuación que incluye la densidad, ¿no? Porque si no, no voy a poder calcularlo. Ahora, como me piden la temperatura y voy a sacarlo de la ecuación de estado, la temperatura siempre va a salir en Kelvin, ¿eh? Va a salir en Kelvin. Pero me piden pues la respuesta final en la escala Celsius, entonces lo voy a tener que desconvertir. O sea, primero lo calculo en Kelvin y luego lo vuelvo a grados Celsius, ¿no? O centígrados. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Por qué esta, jóvenes? Porque está la densidad, pues, ¿no? En las otras ecuaciones que hemos visto no está la densidad, ¿no? Como me piden T, voy a despejar y queda así, ¿no? Esto paso pues a multiplicar, esto a dividir. Y voy a reemplazar los datos. Y fíjense, todos los datos están a presión 24,6 atmósferas. Masa molecular 17 gramos por mol. R es una constante y la densidad es 5,1 gramos por litro, ¿no? Entonces a reemplazar quedaría así. 24,6 atmósferas, masa molecular 17, siempre se reemplaza en gramos por mola. R es el mismo valor que el problema anterior porque la presión está en atmósferas y la densidad es 5,1 gramos por litro. Noten, miren, atmósfera se cancela con atmósfera, gramos con gramos, mol con mol, litro con litro y por extremos y medio, Kelvin, va a salir la respuesta, ¿no? Operamos y sale 1000 Kelvin. Esa es la temperatura de este gas amoníaco. Pero me piden a mí, jóvenes, la temperatura en grados Celsius, ¿no? O sea, voy a tener que volver a Celsius. Como de Celsius para llevar a Kelvin se suma 273, para retornar hay que restarle, ¿no? O recuerden simplemente pues esta relación, ¿no? Que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Como yo calculé ya este valor que vale 1000, voy a calcular pues este valor de acá, ¿no? Pasando a restar, sería 727 grados centígrados o Celsius. Esa es la respuesta. Pero esto ya es una operación adicional, ¿eh? Porque la operación fundamental está acá en la parte de la ecuación de estado. En la parte de la ecuación de estado. Lo otro ya es una operación secundaria, ¿no? Y nada más.
O sea, siempre en los ejercicios le va a venir toda la información, solamente hay que fijarnos en las unidades y recordar qué ecuación pues voy a reemplazar, ¿no? Bien, vamos a hablar acá, ya como la parte final, de los procesos restringidos para los gases ideales. Bien, la ecuación de estado, jóvenes, se utiliza pues para medir la presión, volumen, temperatura, masa molecular, moles, inclusive se puede demostrar el valor de R para un gas que se encuentre a una condición fija, ¿no? A una temperatura fija, a una presión fija, a un volumen fijo y así. Pero normalmente, jóvenes, los gases se les somete a procesos donde modifican sus condiciones. O sea, cambia la presión, cambia la temperatura o cambia el volumen y les van a pedir averiguar cuál es pues el volumen final, la temperatura final, la presión final en esos procesos. Y para ello, jóvenes, se va a aplicar la ecuación de estado, pero de forma restringida. Restringida en el sentido que uno de los términos de la ecuación de estado o más se van a permanecer constantes y el comportamiento del gas se puede describir con una ecuación más simple todavía que la ecuación de estado, que resulta de su simplificación. A menudo los gases, jóvenes, son sometidos a procesos donde se modifican sus condiciones y este cambia de estado termodinámico, ¿no? Sin cambiar de estado de agregación. O sea, sigue siendo gas, pero cambia de estado termodinámico. Por eso hay una diferencia, jóvenes, entre estado físico y estado termodinámico, ¿eh? Cuando hablamos de estado físico, normalmente nos referimos pues al estado de agregación sólido, líquido, gaseoso. Pero estado termodinámico depende pues de las condiciones. O sea, si yo tengo un gas, por ejemplo, a 500 grados Kelvin y luego lo paso a 600 grados Kelvin, habrá cambiado de estado, pero sigue siendo gas. Sigue siendo gas. O sea, lo que ha cambiado es el estado termodinámico, pero no el estado de agregación. Entonces, los gases van a sufrir esos tipos de cambios, jóvenes, termodinámicos, sin cambiar de estado de agregación. Normalmente esos cambios involucran modificaciones en la presión, volumen y temperatura, pero cuando una de estas variables, uno de los tres, permanece constante, se mantiene constante, o sea, al inicio y al final, se puede describir el comportamiento del gas con relaciones matemáticas simples, ¿no? Simples, sencillas. Eh, y como son tres variables de estado, presión, volumen, temperatura, se conocen tres procesos restringidos de ese tipo, ¿no? En este cuadro, este resumen. Esos procesos se llaman proceso isotérmico, isobárico, isocórico o isométrico, no el tercero. Isotérmico, isobárico o isocórico. Y en cada proceso se mantiene constante algo, ¿no? Y se modifica lo demás para el gas. En el proceso isotérmico, como su nombre lo dice, permanece constante la temperatura. En el proceso isobárico permanece constante la presión. Y en el proceso isocórico permanece constante el volumen. Y la ecuación de estado se convierte en esto, jóvenes, en relaciones matemáticas simples, ¿no? Cuando la temperatura permanece constante, solamente cambia la presión y el volumen del gas. Y se cumple que el producto de la presión por el volumen al inicio es igual al producto de la presión por el volumen al final. Eso se conoce como la ley de Boyle o ley del proceso isotérmico. Se conoce así porque fue establecido por este pues, físico inglés. La ley de Boyle describe un proceso donde el gas modifica sus condiciones manteniendo constante la temperatura. Si la temperatura es constante, solamente cambia la presión y el volumen, pero cambia de forma inversamente proporcionales. O sea, si la presión crece, el volumen disminuye, ¿no? Si el volumen aumenta, la presión decrece, pero siempre el producto va a ser igual. El otro se llama proceso isobárico, cuando la presión permanece constante. La ecuación de estado se reduce a esto. El volumen sobre la temperatura al inicio es igual al volumen sobre la temperatura al final. Esto se conoce como la ley de Charles o ley del proceso isobárico. Si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Y si el gas se calienta, el volumen aumenta, ¿no? Estas magnitudes son directamente proporcionales. Proporcionales. En cambio, la presión con el volumen no, ¿no? La presión, entonces aumenta presión, se reduce el espacio, pues, menos volumen, ¿no? En cambio, si aumenta la temperatura, el volumen crece, ¿no? Son directamente proporcionales. El volumen y la temperatura, aquí está indicado también, son directamente proporcionales. Esta es la interpretación de la fórmula, ¿no? El tercer proceso ocurre a volumen constante y se conoce como proceso isocórico o isométrico. Y la ecuación de estado se reduce a esta expresión. O sea, el PV igual a nRT se reduce a esto. Presión sobre temperatura al inicio es igual a presión temperatura final. Esto se conoce como la ley de Gay-Lussac o ley del proceso isocórico o isométrico.
En estas condiciones, la presión y la temperatura varían directamente proporcionales. Significa, jóvenes, que si el volumen es constante, por ejemplo, ustedes tienen el balón de cocina, su volumen no cambia, ustedes lo calientan, aumenta la presión. Va a llegar un punto en que hay tanto calor que el balón va a explotar, pues, ¿no? Eso ocurre a volumen constante. Entonces, para los ejercicios, ustedes van a utilizar esta relación, cualquiera de estas relaciones matemáticas, cuando le digan, pues, que una de estas variables permanece constante. Ustedes se van a dar cuenta, jóvenes, porque el enunciado se va a omitir una de estas variables y ustedes van a asumir que no ha cambiado. Y se van a dar cuenta también que van a usar estas ecuaciones porque ninguna de ellas incluye masa, ni masa molecular, porque se ha simplificado, ¿no? La ecuación de estado se ha reducido a esta expresión. Ahora, estas dos últimas ecuaciones tienen temperatura y nuevamente hay que indicar que en estas ecuaciones la temperatura se reemplaza en Kelvin, ¿ah? Por si acaso. Todas estas ecuaciones, la temperatura está en Kelvin. Bien, esos subíndices jóvenes 1 y 2, ¿no?, que hemos puesto, representan a los estados 1 y 2, ¿no? O sea, el estado inicial, el estado final, ¿no? Aquí hemos puesto solamente 1 y 2. Puede haber un tercer estado, un cuarto estado, un quinto estado, y se va a mantener la proporción, la igualdad. Gráficas de los procesos restringidos. En los enunciados jóvenes de los problemas, va a ser sencillo, ¿no?, reconocer cuándo va a ser un proceso isotérmico, isobárico, isocórico, y la ecuación que voy a utilizar porque me van a decir en el texto. Pero hay problemas donde no me van a dar texto, me van a dar una gráfica. En una gráfica, para darme cuenta cuándo voy a aplicar, pues, la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac, debo ver, pues, qué es lo que se mantiene constante, y en la gráfica lo va a ver así, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica, las coordenadas son volumen, presión. Significa que los números aquí están cambiando, están cambiando. Falta la tercera variable, que es la temperatura. La temperatura es constante, lo van a decir. Y la temperatura se va a representar con esta curva aquí. Con esta curva. El punto 1 y el punto 2 en esa curva son los estados 1 y 2 que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el estado 1, la presión del gas es 0,6 y su volumen es 2 litros. En el estado 2, su volumen es 4 y su presión 0,3. Si ustedes multiplican 0,6 por 2 y 0,4 por 3, van a ser iguales. El producto de la presión por el volumen al inicio es igual a la presión por el volumen al final. Eso es la ley de Boyle. Pero para que eso se verifique, esos dos estados deben estar sobre la misma curva, porque esta curva representa temperatura constante. Porque en una gráfica pueden haber varias curvas. Cada curva es una temperatura, pero los puntos que están sobre la misma curva tienen la misma temperatura y ahí se aplica la ley de Boyle. Se aplica la ley de Boyle. Incluso si aquí hay un estado 3, por ejemplo, si acá el volumen fuese 8, ustedes pueden saber cuál es la presión. ¿Por qué? Porque el producto de 0,6 por 2 es igual a 0,3 por 4, sería 8 por esta presión, ¿no? Todos deben ser iguales, deben ser inversamente proporcionales, ¿no? Si aquí es 4 y aquí es 8, significa que se ha duplicado. La presión que está acá en el punto 3 sería pues la mitad de esto, ¿no? Porque son inversamente proporcionales, sería 0,15 atmósferas. Se puede calcular por proporcionalidad o reemplazando, jóvenes, acá, ¿no? Conocen la presión 1, conocen la presión 2, conocen el volumen final, pueden hallar pues la presión final, ¿no? Eso para el caso de la gráfica de la ley de Boyle. Esta curva se llama isoterma, temperatura constante. Todos los puntos que están sobre ella tienen la misma temperatura. En cambio, la gráfica de la ley de Charles se vería así, ¿no? Porque en las coordenadas va a haber volumen que cambia, temperatura que cambia, entonces esto es presión, pues, ¿no? Volumen, temperatura, presión. La diferencia es que aquí, que esta presión, esta curva de presión es una recta, y cuando es una recta, las magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Miren, temperatura 200 Kelvin, volumen 1 litro, ¿no? Se duplica, miren, la temperatura 400, el volumen también se duplica. Son directamente proporcionales, ¿no? Mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? Y la ley de Gay-Lussac igual, ¿no? O sea, es una recta porque la presión y la temperatura son los que cambian. Aquí está cambiando la presión, está cambiando la temperatura, el volumen es constante. Ellos tienen pues su gráfica una recta. En cambio, la ley de Boyle es una curva porque son inversamente proporcionales.
Y esas gráficas ustedes lo ven pues en aritmética, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, gráficas de proporcionalidad, inversamente proporcional, o cuando ven esa parte de intereses, ¿no? Cómo varía pues el precio, son directamente proporcionales, ven gráficas de ese tipo. También lo pueden reconocer así. Una vez que lo reconocen, le van a dar pues tres datos. Dos datos de la condición inicial, un dato de la condición final y le van a pedir el otro, joven. Se van a dar cuenta fácilmente que van a aplicar. En estas gráficas anteriores, ¿no? Las rectas en el plano representan la isóbara, presión constante, y la isócora, volumen constante, ¿no? Para la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Igual, sobre todos los puntos de esas rectas, se mantiene constante o bien la presión o bien la temperatura, respectivamente, ¿no? La forma recta siempre de una curva, jóvenes, en una gráfica indica que las magnitudes son directamente proporcionales. Bien, vamos a terminar con esto ya para ver los ejercicios. Vamos a hablar de la ley general de los gases ideales. También se conoce como la ley del proceso isomásico. Isomásico igual masa. Pues se emplea, jóvenes, para describir el cambio de estado de un gas cuando se modifican los tres valores cambian. Cambia la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura. Solo se mantiene constante la masa del gas, nada más la masa, ¿no? En las expresiones anteriores de la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, de estas tres variables, una permanecía constante. Pero en esta ley general las tres van a cambiar y lo que se mantiene constante es la cantidad del gas. El gas va a tener una masa inicial y final que va a ser la misma. Y para saber, jóvenes, las nuevas condiciones, se va a cumplir esta relación matemática. Presión por volumen sobre temperatura, 1 es igual a presión por volumen temperatura 2. Esto se conoce como ley general porque ya relaciona las tres variables. Esto también viene de la ecuación de estado, ¿ah? En algunos libros le llaman la ley combinada de los gases ideales, porque aquí están pues las tres leyes, ¿no? Si cancela temperatura, bueno, temperatura constante, T1 igual a T2, cancela, queda P1, P2, P1 por B1, P2 por B2, ley de Boyle, ¿no? Si hacen que la presión sea constante, cancelan esto con esto, ¿no? Volumen sobre temperatura 1, volumen temperatura 2, ley de Charles. Si hacen que el volumen permanezca constante, cancelan estos dos, presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, esto de acá, también si lo recuerda, es muy importante. Con ello pueden pues aplicar las tres leyes que hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Bien, ¿cómo se aplica esto? Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 3. Un camión cisterna traslada 15 metros cúbicos de gas propano a 3 atmósferas. Ese propano está ocupando 15 metros cúbicos y está a 3 atmósferas. Hacia una envasadora pues de gas doméstico, ¿no? Dice, ¿cuántos balones de 25 litros se podrán llenar con el gas disponible si la presión en los balones debe ser de 12 atmósferas? Ojo que aquí me dan el volumen inicial, esta es la presión inicial, y me dicen, jóvenes, que ese propano se debe modificar a 12 atmósferas para llenar balones de 25 litros. Y me están pidiendo cuántos balones de 25 litros se podrán llenar. Primero debo saber pues cuánto propano tengo a 12 atmósferas, ¿no? Porque los balones se van a llenar a 12 atmósferas. Si ustedes se dan cuenta en el enunciado, no hay temperatura. No me dicen la temperatura, ¿no? No me menciona la temperatura, entonces yo voy a asumir que la temperatura es constante. El gas de 15 metros cúbicos, hay que saber, jóvenes, que cada metro cúbico es 1000 litros, o sea, tendríamos 15.000 litros. A 3 atmósferas, antes de ser llenado a los balones, debe modificar su presión a 2 atmósferas. O sea, primero está a 3 atmósferas y luego se debe cambiar a 2 atmósferas antes de ser llenado. Más presión, menos volumen. Quiere decir que cuando ustedes cambien de 3 a 12, este volumen ya no va a ser 15.000, sino se va a reducir porque, de acuerdo con la ley de Boyle, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Bien, entonces voy a calcular primero, jóvenes, cuánto de gas voy a tener a 12 atmósferas, sabiendo que tengo a 3 atmósferas 15.000 litros, ¿ah? Entonces la ecuación de la ley de Boyle tiene esta forma, reemplazaríamos nada más. La presión inicial, 3 atmósferas. Volumen inicial, 15 metros cúbicos, 15.000 litros. ¿Cuál es la presión a la que se debe modificar a 2 atmósferas? ¿Cuál es el volumen que va a ocupar en esta nueva condición? Sería 3.750 litros.
O sea, de esa cisterna lo he pasado a otro recipiente más pequeño de 3.750 litros. ¿Por qué? Porque he cambiado la presión. Pues se cambia la presión, se cambia el volumen. Una vez que ya pasé a ese nuevo recipiente empiezo a llenar los balones pequeñitos. Cada balón que voy a llenar es de 25 litros, ¿ah? Ahora, pero ¿de cuánto dispongo de gas? Dispongo de 3.750 litros. ¿Cuántos balones podré llenar? Entonces, ahora que el gas se encuentra en las condiciones de envasado, la cantidad de balones de 25 litros que se puede llenar sería simplemente la división, ¿no? El volumen total de la cual dispongo por el espacio que ocupa cada balón. 150 balones se puede llenar. Es así. O sea, esto de acá es la operación base, ¿ah? Esto de acá ya es una operación secundaria, ¿no? Porque esto de acá es de la ley de Boyle. Y se dan cuenta que aplican la ley de Boyle porque la temperatura es constante. No me dan, pues, la información, ¿no? Ejemplo 4. Dice, una muestra de gas se encuentra en un recipiente cilíndrico que tiene tapa móvil. Es un cilindro con tapa. El cual se encuentra, dice, a 25 centímetros de la base. La tapa está a 25 centímetros de la base. Dice, el gas se calienta desde menos 23 grados centígrados hasta 727 grados centígrados. Determina el incremento en la altura que se elevará la tapa hasta llegar al punto de equilibrio. Bien, obviamente al calentar, el gas se va a expandir y la tapa va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta una altura determinada, ¿no? De 25 va a llegar hasta una altura, me piden cuánto se ha elevado. Ahora, como pueden notar, en este problema no me hablan de la presión, no me dan la presión, solamente me dan el cambio de volumen y la temperatura, ¿no? No me dan la presión, entonces yo voy a asumir que la presión es constante. Se observa tanto cambios en la temperatura como el volumen del gas. Tener presente, jóvenes, que si la forma del recipiente no cambia, el volumen solamente depende de la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un cilindro, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? A ver, muchachos, por geometría es área de la base por la altura, ¿verdad? Entonces, como el cilindro va a ser el mismo, el área de la base va a ser siempre la misma, el volumen va a depender solamente de la altura. Por eso, aquí vamos a calcular volumen en función de altura, ¿no? Bien, como la presión permanece constante, aplicamos la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? Dice, jóvenes, que el volumen, temperatura al inicio es igual al volumen 2, temperatura al final. El volumen 1 no lo tenemos, pero podemos calcularlo en función de la altura, ¿no? Es 25 centímetros. La temperatura 1, como pueden ver acá, está en Celsius, hay que sumarle 273. Para convertirlo a Kelvin, esto también está en Celsius, hay que sumarle 273. Sería así entonces, ¿ah? El volumen 1 en función a su altura. Temperatura 1 era menos 23, hay que sumarle 273. Aquí la altura 2, porque voy a calcular el nuevo volumen, la tapa se va a elevar hasta una altura, no sabemos cuánto, ¿no? Temperatura final 727 más 273 en Kelvin. Aquí, jóvenes, sale 250, ¿verdad? 250, aquí sale 1000. Este 250, aquí sería 4, este 4 pasa a multiplicar, la altura sería 100 centímetros. Quiere decir que la tapa se va a elevar de 25 hasta 100 centímetros. No me piden cuál es la altura final, ¿eh? Me piden la elevación, ¿no? La elevación. La altura final es de 100 centímetros, esto quiere decir que la elevación fue de 75 centímetros. Ahora, acá ustedes pueden reemplazar en vez de esta altura también el volumen de un cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Sería área de la base, ponemos A por altura. Aquí también sería área de la base por la altura. Como ese A es constante, el área de la base se cancela. Por eso utilizamos solamente la altura. Esa es la respuesta, ley de Charles. Ejemplo 5. Bien, determine, dice, en qué porcentaje se incrementa la presión de un gas en un recipiente rígido. Rígido significa volumen constante, que el volumen no cambia, este gas no se mueve en términos de recipiente. Si este se calienta, dice, de 27 a 627 grados centígrados. Obviamente, jóvenes, al calentarse, el gas, la presión aumenta porque son directamente proporcionales. ¿En qué porcentaje ha aumentado? Me dice. No tengo la presión inicial, pero sí sé que va a cambiar, ¿no? Lo que sí sé que es constante es el volumen del recipiente, volumen rígido. Entonces, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿no? Cuando se habla de recipientes rígidos, se refieren pues a cuerpos de volumen constante. Cuerpo rígido es cuerpo que no se mueve, ¿no? Aplicaremos la ley de Gay-Lussac
Y como no nos indica el valor de la presión inicial, asumiremos que es un valor P. No sabemos el valor inicial de la presión, vamos a llamarle P. Entonces, esta es la ley de Gay-Lussac. La presión 1, vamos a llamarle P. La temperatura 1, si lo conocemos, es 27. Y la temperatura 2 también es 627, pero aquí hay que sumarle 273 para reemplazarlo, ¿no? Siempre se reemplaza en Kelvin, ¿eh? Sería así. 27 más 273, esta es la presión que queremos hallar. 627 más 273. Aquí sale, jóvenes, 300. Aquí sale 900, ¿no? Cancelan Kelvin. 3, entonces la presión final sería 3 veces la presión inicial. Así sería. No me piden pues el valor de la presión, a solamente el porcentaje en que ha aumentado, ¿no? Si el valor pues inicial era P y al final es 3P, ha aumentado en 2P, ¿no? Ha aumentado en 2P. Entonces en porcentaje sería pues 200%, ¿no? 200%. O igual ustedes pueden colocar aquí en vez de P, colocan 100, pues. 100%, aquí le saldría 300%. Entonces aumentó en 200%, ¿no? Se observa que la presión final P2 es el triple de la presión inicial. Esto quiere decir que aumentó en 2P, que en porcentaje representa 200%. Claro que aumentó a 300%, ¿no? De su valor inicial, ¿no? Pero me piden la variación, el incremento, ¿no? El incremento, que es 200%. Bien, entonces para los ejercicios jóvenes vamos a utilizar en todos los casos la ecuación de estado, ¿no? Las leyes de los procesos restringidos y la ley general vienen de la ecuación de estado, ¿ah? Solo se ha eliminado varios términos porque permanecen varias cosas pues constantes, ¿no? Por lo tanto, aquí también se puede utilizar solo la ecuación de estado para todos los problemas, pero a veces conviene recordar algunas ecuaciones adicionales para hacer pues el cálculo más rápido. Bien, vamos a resolver entonces la dirigida respecto pues a la teoría y los ejercicios que hemos tratado. Bien, problema 1. Respecto al estado gaseoso y los gases ideales, ¿no? Bien, acá los gases ideales, ¿ah? Dice, representa el estado más energético de la materia. Los cuerpos gaseosos no poseen forma ni volumen definido. Esas son las propiedades pues, que cumplen todos los gases, ¿no? Es correcto. Adicionalmente, los gases ideales tienen otras propiedades extrañas, ¿no? Hemos dicho que a los gases ideales se le asigna algunas propiedades que ya no son reales a lo que ya se conoce. Verdadero. Dice, entre las moléculas de los gases ideales predomina la fuerza de repulsión. Eso es falso. En los gases ideales hemos mencionado que no hay ni atracción ni repulsión. No hay ningún tipo de fuerza, ¿no? En los gases reales sí. Predomina la fuerza de repulsión, pero en los ideales no, ¿eh? En los ideales no. Se elimina todo para que el cálculo sea pues más simple. Y en los gases ideales su comportamiento se describe con esta ecuación. Claro que sí, ¿no? La ecuación de estado describe el comportamiento de los gases ideales. Por eso se llama ecuación universal de los gases ideales. Entonces aquí la respuesta sería pues la D, ¿no? Primero es verdadero, eso es correcto, es el estado de agregación más energético a las condiciones de nuestro planeta, ¿no? De nuestro planeta. Porque hay un estado más energético que el gaseoso, que es el estado plasmático, ¿no? Cuarto estado de la materia, pero eso está fuera ya de nuestro planeta. Segundo, es falso. Los gases ideales o gases perfectos son gases que no existen, ya sabemos, por lo tanto sus propiedades son extrañas, ¿no? Entre ellas, se asume pues que no existen fuerzas de interacción molecular de ningún tipo, ni atracción ni repulsión. Pero aquí dice que predomina la repulsión, eso es falso. Y tercero es verdadero. En el caso de los gases ideales, y solo para los gases ideales, la ecuación de estado, esta ecuación, describe su comportamiento. Esta ecuación, jóvenes, no lo pueden utilizar pues para los gases reales. O sea, si ustedes lo aplican al gas de cocina en sus casas, porque ustedes pueden poner un termómetro, pueden medir su masa y se conoce masa molecular, pueden hallar N. El volumen incluso es el volumen del balón, pero si quieren medir su presión, les va a salir valores erróneos que no corresponden con la realidad, porque esta ecuación solamente se aplica a condiciones ideales. Y los gases que son reales, ¿no? Nitrógeno, oxígeno del aire, o en los laboratorios no se aplica esto para los laboratorios, esto es solamente para cálculos teóricos. Bien, entonces la clave sería acá la D. Ahora, toda esta información, jóvenes, está en la teoría que hemos hecho, ¿ah? Lo pueden verificar al momento ya que esto descarguen como PDF, ¿no?
Bien, problema 2. Esto es ya de cálculo. Dice, se tiene una muestra de gas etano. Ahí está la fórmula. Noten que aquí no me dan la masa molecular. Yo voy a calcularlo pues sumando 2 carbonos y 6 hidrógenos. Dice que está a 27 grados centígrados y ejerce una presión de 720 milímetros de mercurio. Hay que hallar su densidad. Entonces, si queremos hallar su densidad, obviamente voy a utilizar una ecuación que deriva de la ecuación de estado. ¿Ah? Hemos dado varias ecuaciones de la ecuación de estado y para la densidad, aquí ya calculé, miren la masa molecular. ¿Ah? 2 carbonos serían 24 más 6 hidrógenos 30. Voy a utilizar pues esta ecuación de acá. Densidad, presión, peso molecular o masa molecular R por T. Y como ven, tenemos todos los datos. A la presión, 720. La masa molecular, 30. R es una constante y la temperatura, 27. Pero aquí debo sumarle 273 para que esté en Kelvin. Ahora, como la presión está en milímetros de mercurio, R ya no va a ser 0,082. O sea, según los datos, debe ser 62,4. Y esto está acá, muchachos. Miren, lo podemos ver en esta parte, ¿no? Mira, acá está la ecuación que estamos utilizando. Densidad, presión por masa molecular sobre RT, ¿no? Y R, miren, vale 62,4 cuando la presión está en milímetro de mercurio, como es el caso de este ejercicio. Solamente se aplica 0,082 cuando la presión me den en atmósfera o me pidan en atmósferas, ¿no? 62,4 es el otro valor. Entonces, como ya tengo pues la ecuación y ya tengo las cantidades que voy a reemplazar, simplemente reemplazo, ¿no? Presión, reemplazo 720 mmHg, que es la unidad que está acá. Masa molecular, acá es 30, pero siempre se reemplaza en gramos por mol. R es 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura que voy a reemplazar acá está en 27, pero debo sumarle 273. Aquí le he reemplazado con todas las unidades para que vean lo que se cancela. Milímetros, milímetros de mercurio, mol con este mol, Kelvin con este Kelvin, y lo que queda es gramos por litro, que es la unidad pues de la densidad. Ahora ustedes, jóvenes, no tienen que hacer necesariamente eso, solamente ya cuando verificaron que todas las unidades están bien, reemplazan 720, 30, 62,4 y acá 300 y hacen las operaciones. No es necesario que tengan las unidades, porque ya saben ustedes que una evaluación online o virtual no te piden pues el procedimiento, ¿no? Solamente la respuesta, ¿no? Entonces, para acelerar pues el cálculo, solamente reemplazan el número. Pero ya operando, ¿no? Sale, jóvenes, 1,15 gramos por litro, que corresponde pues a la clave A. Y eso es todo, ¿eh? Porque los problemas van a ser así, solamente hay que reemplazar en la ecuación adecuada la cantidad y hacer pues los cálculos, ¿no? Bien. Problema 3. Dice, se tiene gas helio en un globo esférico de 2 litros a una temperatura de 127 grados centígrados. Determine la presión que ejerce dicho gas si su masa es de 20 gramos. Bien, como ven, las claves, jóvenes, están en atmósferas. Significa que R ya está condicionado, ¿no? El valor de R. Bien, como aquí me piden la presión, ¿no? La presión, voy a utilizar pues esta ecuación de acá, porque también tengo dato masa y masa molecular, ¿no? Tengo volumen, volumen vale 2 litros, R es una constante, temperatura 127, la masa es 20 gramos, me faltaría la masa molecular, ¿no? Y acá está pues helio 4. El helio no tiene molécula, por lo tanto se reemplaza solamente 4. Los gases jóvenes como el helio y todos los gases nobles son monoatómicas, se dice, de un solo átomo, porque no forman enlaces. Ya hemos dicho que los gases nobles no forman enlaces, no pueden escribirlo como helio 2 o helio 4, ¿no? O helio 3, no. Es solamente helio, neón, argón, critón y así. Bien, voy a despejar la presión, ¿no? De acá voy a pasar a dividir esto y voy a reemplazar los datos. Mira, aquí reemplazo 20, la temperatura 127 más 273, el volumen 2 litros, la masa molecular o masa molar 4 aquí, y R, jóvenes, es 0,082 porque si quiero presión en atmósferas, como ven las claves, debo reemplazar esa cantidad. Eso sería en números. Con unidades sería así, 20 gramos, R 0,082 atmósferas por litro mol por Kelvin. Temperatura 127 más 273 para que esté en Kelvin. Volumen 2 litros, masa molecular, acá está, miren, 4 gramos por mol. Y noten que se cancela gramos con este gramos, mol con este mol, litro con este litro, Kelvin con este Kelvin y queda pues atmósfera.
Igual ustedes pueden reemplazar solamente 20, 0,082, aquí sería 400, esta suma. Abajo 2 y abajo 4, 8, ¿no? Y opera, y la presión le va a salir 82 atmósferas, ¿no? Ya esa es la parte matemática, ¿no? La parte matemática. Bien, la clave sería pues la D. Bien, o sea que noten, jóvenes, que la mayoría de fórmulas derivan de esto de acá. Es muy pocas veces la que se utiliza la fórmula base, que es PV es igual a nRT, ¿no? Solamente se utiliza nRT cuando querramos calcular n, número de mol, ¿no? Y si hay ejercicios para calcular n, ¿no? Pero la mayoría de problemas pues se basan en esto acá. O sea, en vez de n coloco masa entre masa molecular. Bien, problema 4. Dice, se tiene 13,17 kilogramos de gas propano, ¿no? Esta es la fórmula, en un recipiente de 200 litros. Dice, si la presión máxima que puede soportar el recipiente es de 82 atmósferas, determina la temperatura límite, ¿no? Que también es la temperatura máxima a la que puede ser calentado el gas. Bien, cada recipiente, jóvenes, deben saber que se fabrica para resistir cierta presión. Este recipiente va a resistir solamente 82 atmósferas. Estalla, se rompe si es más de 82. Entonces esto va a pasar a una temperatura que vamos a calcular de acuerdo con la ecuación de estado. La ecuación de estado, recuerden, son medidas absolutas, a medidas extremas, medidas límites. Entonces, cuando yo calcule T, estoy calculando la temperatura, pues límite, en máximo, ¿no? Bien, el gas ese propano, su masa molecular es 44, esto sale sumando a 3 carbonos, 36 más 8 hidrógenos, 44. Su masa es 13,17 kilogramos, pero los cálculos están en gramos. Voy a convertirlo a gramos, lo multiplico por 1000, sería 13.170. Y como me piden temperatura, voy a utilizar pues nuevamente esta ecuación. ¿Por qué? Porque tengo datos masa, masa molecular. No tengo el N, ¿eh? Aunque puedo calcularlo aparte y reemplazarlo, ¿no? Como quiero T, voy a despejar. Ahí está. Y voy a reemplazar los valores. ¿Ah? Presión, 82, solamente el número, ¿no? Volumen, 200 litros, solamente el número. Masa molecular, 44, solamente el número, ¿no? Masa, ahí 100 gramos, reemplazo 13.170 gramos, ¿no? 13.170 en número. Y R sería 0,082 porque la presión está en atmósfera. Y operan, ¿no? Pero yo aquí he reemplazado pues con todas las unidades para que vean cómo se cancela. Atmósfera se cancela con atmósfera, litro con litro, gramos con gramos, mol con mol, y va a quedar solamente Kelvin porque la temperatura va a salir en Kelvin. Y aproximadamente sale 668 Kelvin, ya operando matemáticamente, ¿eh? Pero las respuestas, como pueden ver, están en Celsius. Entonces, ¿cuánto será en Celsius, no? Supone que estos 668 resultó de sumar 273, ¿no? Entonces, en Celsius sería, pues, menos 273. 668 menos 273 es 395 grados centígrados. ¿Qué sería, pues, la clave, la B? Ahora, esto aproximado, ¿ah? Porque no sale exacto 6,668, ¿no? Pero se puede redondear este valor porque estamos hablando del límite, ¿no? Restando 273 sale 395. Recuerden que para pasar esto a Kelvin hay que sumarle 273, para volver hay que restarle, ¿no? La clave sería pues la B. Bien, el problema 5 es de los procesos restringidos que hemos mencionado, ¿no? Los procesos en el cual permanece algo constante y se genera pues una ley, ¿no? Dice, se produce cambios en los estados para un gas, manteniendo constante, además de la masa, las variables de estado, ¿sí? ¿No? Temperatura constante, proceso isotérmico. Eh, Presión constante, proceso isobárico. Volumen constante, proceso isocórico. Masa constante, proceso isomásico, que es la ley general de los gases ideales, ¿no? ¿La ley de Boyle se aplica cuando se mantiene constante la presión del sistema? No. Ley de Boyle es proceso isotérmico. ¿La ley de Gay-Lussac se aplica cuando para gases en recipientes rígidos o volumen constante? Sí. Volumen constante, ley de Gay-Lussac. Esto está en la teoría que hemos mencionado y lo vamos a trasladar pues acá está, ¿no? Fíjense, sobre todo para la 2 y la 3. Ley de Boyle se aplica cuando la presión es constante, no. Temperatura constante, ley de Boyle. La ley de Gay-Lussac se aplica para gases en recipientes rígidos de volumen constante, sí. Volumen constante, ley de Gay-Lussac. O sea, la 2 y la 3 serían verdaderos, ¿no? Y la primera, perdón, la segunda sería falso porque la ley de Boyle
Presión constante, no, temperatura constante. Presión constante es la ley de Charles, ¿ah? Falso, esto sería verdadero y esto es también verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces, solo las afirmaciones 1 y 3 son correctas, la segunda es falso, porque dice que la ley de Boyle ocurre a presión constante, no, la ley de Boyle es a temperatura constante. Entonces la clave sería acá la D. Ya hemos dicho varias veces, muchachos, que la teoría se resuelve con teoría, no hay que consultar la teoría, no hay que adivinar, ¿no? De la constante, consulta, consulta y consulta y consulta, ya se me va a quedar en la mente. Y cuando ustedes den su examen más adelante para postular pues a una universidad, si es que desean, ya se les va a quedar pues en la mente. Ya lo van a tener en la mente ya de constante pues consulta, ¿no? Bien, problema 6. Este es un problema gráfico, jóvenes. Como pueden ver, ahí hay dos curvas que representan, ya saben, temperatura, ¿no? Cuando en la gráfica se dan curvas de esta forma, son temperaturas. Dice, la siguiente gráfica describe el comportamiento a temperatura constante determine la temperatura en el estado 2. Aquí esta curva que tiene el punto 2 tiene una temperatura, no conocemos su valor, vamos a calcular. Pero esta curva, jóvenes, que tiene el punto 1, sí conozco su temperatura, es 127. ¿Eh? Me piden la temperatura de la otra curva. Y voy a relacionar estos dos estados. ¿Qué dice? A ver, en el estado 1 tengo la presión del gas y tengo su volumen, ¿no? Porque esta recta es volumen, esta recta es presión. En el punto 2, no, el punto 1 nuevamente tengo la presión, tengo el volumen y como este punto está en esta curva, también tengo su temperatura. Acá en el punto 2 tengo esta presión, fíjense, tengo este volumen, pero me falta su temperatura, ¿no? En el punto 1 tengo las tres cosas, ¿ah? Presión, volumen y tengo la temperatura. Y en el punto 2 tengo la presión, tengo el volumen, me falta la temperatura porque eso me piden. Entonces, como tengo presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, y tengo presión final, volumen final, y me falta la temperatura final, voy a utilizar pues la ecuación que relacione los tres términos, ¿no? Y esa ecuación se conoce como la ley general de los gases ideales, ¿no? Se observa que las condiciones de gas en los Estados Unidos son distintas en cuanto a las medidas de las tres variables, los tres cambian, ¿ah? Pero como todos los cambios de estado se desarrollan para una masa constante, porque es un mismo gas el que se está analizando, vamos a aplicar pues la ley general, que es esto de acá. Esta es la ley general, ¿no? Aquí no hay constante ni presión, ni temperatura, ni volumen, ¿ah? Ahora, si este punto 2 estaría acá en esta curva, ¿no? Si este punto 2 estaría aquí, ya sería temperatura constante. Ahí aplicaríamos la ley de Boyle, ¿no? Pero estos puntos están en diferentes curvas, diferentes temperaturas. Bien, reemplazando entonces, aquí vamos a reemplazar 760, aquí 5, y aquí hay que reemplazar temperatura, pero en Kelvin, acá el dato es en grados centígrados, hay que sumarle 273. Aquí reemplazamos 380, 15, y vamos a ir a la temperatura 2, que me va a salir en Kelvin. Reemplazando sería así, ¿eh? 760 por 5 sobre 127 más 273. 380 por 15 voy a hallar T2, ¿no? Se cancela, miren, unidades de presión, unidades de volumen y la temperatura va a salir en Kelvin. Aquí es 400, ¿no? Entonces, este 2 paso acá sería 380 por 15 entre 760 y esto pasa a multiplicar 400, ¿no? Y me va a salir la temperatura 600 Kelvin, ¿no? Si hacen las operaciones sale 600 Kelvin, pero como ven, no hay 600 pues en las claves, pero hay temperatura en Celsius, ¿no? Hay que convertirlo entonces si no hay, ¿no? 600 Kelvin en Celsius hay que restarle 273. Y cuando le resten 273, le sale 327 grados Celsius. Esa es la respuesta. La clave sería pues la C. Nuevamente, muchachos, solamente estamos reemplazando cantidades en una ecuación. Lo difícil en todo caso aquí es recordar pues la ecuación que hay que reemplazar, ¿no? Bien, esto también es un problema gráfico. Tenemos, miren, volumen, temperatura, significa que estas rectas son presiones, presiones constantes. Vamos a aplicar entonces posiblemente la ley pues de Charles, ¿no? Presión constante. Bien, lo que me dicen aquí es determina el volumen en el estado 4, acá, en este punto, ¿no? Este es el estado 4. Me piden este volumen que está acá, no lo conozco.
Entonces, para yo hallar el volumen, tengo que aplicar pues una ley, ¿no? De las cuatro que hemos mencionado, las tres de los procesos restringidos o la ley general. Y yo debo ver pues los datos que tengo, ¿no? Por ejemplo, si escojo 3 y 4, tengo pues aquí volumen y tengo una misma temperatura para ambos, ¿no? Puedo aplicar pues la ley de Boyle, pero la ley de Boyle pues aplica presión por volumen, es 1 igual presión por volumen 2, y no tengo pues presiones, ¿no? Tengo solamente volumen y temperatura. Entonces, como tengo datos de volumen y temperatura, voy a escoger dos puntos donde se apliquen simultáneamente esos dos valores a presión constante. Y esos puntos van a ser jóvenes 2 y 4. ¿Por qué? Miren, porque en el punto 2 tengo temperatura, tengo volumen. En el punto 4 tengo temperatura y me falta el volumen, pero la presión es constante, ¿no? Y puedo aplicar la ley de Charles. En realidad, pues acá hay varias formas de resolver, pero la forma directa sería escogiendo estos dos puntos. Bien, entonces decimos aquí para la resolución, vamos a relacionar los puntos 2 y 3, no, perdón, 2 y 4, ¿no? 2 y 4, que se encuentran en la misma recta de presión, en la misma isóbara, ¿no? O sea, presión constante. En cambio, el punto 2 y 3 están en diferente presión, pero tienen el mismo volumen, ¿no? Punto 1 y 2 están en diferente presión, pero tienen la misma temperatura. O sea, los puntos se escogen en función a lo que yo quiera pues aplicar. Como quiero pues el volumen 4, necesariamente el punto 4 debe estar acá. O sea, aquí debo escoger esto necesariamente, ¿no? Bien, como la presión es constante, vamos a aplicar la ley de Charles, ¿no? Porque vamos a escoger, miren, este punto 2, que tenemos volumen y tenemos temperatura. Vamos a escoger este punto 4, que tenemos temperatura, me falta expresión constante, me falta el volumen, o sea, esto es lo que voy a calcular acá. Volumen 4, ¿no? A presión constante. Y la ley de Charles es esto, pues. Solo que aquí aplicado al punto 2 y al punto 4. Nosotros hemos puesto pues 1, 1, 2, 2, ¿no? Volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2, porque es el estado inicial y final. Pero en realidad pues esos números son los estados simplemente. Entonces reemplazando sería, a ver, volumen 2 vale 5, hay que reemplazar acá. Volumen 4 es la incógnita. Temperatura 2 es 80, pero en grados centígrados. Aquí hay que convertirlo a Kelvin, hay que sumarle 273. Temperatura en 4, 160, también hay que sumarle 273, ¿no? Sería 160. 5 litros, esta es la incógnita. Aquí es 80 más 273, temperatura 2. 160 más 273, temperatura 4. ¿No? Y simplemente operamos. Pues ya eso es la parte matemática. Se cancela Kelvin, ¿no? Esto pasa a multiplicar, esto a dividir. Y el volumen 4 sale 6,13 litros, ¿no? Porque estamos calculando volumen y el volumen está en litros. Eso sería pues la clave C. La ventaja, jóvenes, de los problemas gráficos es que ahí ya están los datos, o sea, ya no me dan todo un enunciado para yo pues identificar los datos, ¿no? Aquí ya están, aquí ya están. Bien, problema 8. Dice, se tiene una muestra gaseosa donde al ser triplicada la presión, su volumen se reduce en 2/5 de su valor inicial. Si su temperatura inicial era 100 Kelvin, ¿cuál será su temperatura final, no? O su nueva temperatura será, me piden. Noten que aquí hay los tres cambios. ¿Ah? Miren, se triplica la presión y su volumen también cambia. Su temperatura también cambia. Entonces, cuando los tres cambian, voy a aplicar pues la ley general de los gases ideales. Solo que los datos están desordenados, los voy a ordenar. Se modifican las tres variables. ¿Ah? Solo la cantidad de gas permanece constante. Voy a aplicar la ley general. Pero por eso voy a utilizar este cuadrito. ¿Ah? Aquí voy a colocar las variables y aquí los valores inicial y final. La presión inicial no lo conozco, voy a llamarle P, pero me dice que se va a triplicar su presión, entonces en el estado final sería 3P. Tampoco me dan el volumen inicial, voy a llamarle B, pero dice que se reduce en 2/5. Se reduce en 2/5, jóvenes. Eso significa que su volumen final sería 3/5 de B, ¿no? Porque se ha reducido en 2/5. ¿No? Su temperatura inicial es 100 Kelvin, voy a hallar su temperatura final T, lo voy a llamar. Esto me piden, ¿ah? Hallar T. Y como ven, las respuestas están pues en Celsius. Primero voy a hallar en Kelvin y luego lo voy a desconvertir, ¿no? Bien, ley general es esto de acá. Reemplazo pues valores, aquí P, B, aquí sería 3P
3/5 de B, aquí 100 y esta temperatura T, ¿no? Reemplazando queda así. Como yo quiero T, este P se va a cancelar con él, ¿verdad? Porque son constantes. Él también. Y paso acá, sería 9 por 100 sería 900. Entre 5, esta temperatura T me va a salir, haciendo ya la operación nuevamente, aquí se cancela PB, ¿no? 100, 900 entre 5, 180 Kelvin. Pero me piden en Celsius, ¿ah? Entonces voy a restarle 273 para regresar. Y haciendo la resta aquí, porque voy a reemplazar este valor acá, me sale pues menos 93, ¿no? Una temperatura negativa. Bajo cero está ese gas. La clave sería pues la C. Bien, problema 9. Dice, se tiene una muestra gaseosa en un recipiente de volumen constante. Aquí hay un error, jóvenes, en el texto, pero ustedes se pueden dar cuenta, pues, dónde está el error, ¿no? Dice, se tiene una muestra en un recipiente de volumen constante medido a 0 grados centígrados. Determine la temperatura en la escala Celsius a la que debe someterse el gas de tal forma que su volumen sea a veces su valor inicial. O sea, primero me dicen que su volumen es constante, pero en realidad su volumen está cambiando, ¿no? El volumen, la temperatura también, porque me piden, dicen, al inicio está a 0 y luego va a cambiar a otro valor, me piden ese valor, el volumen también cambia. Entonces quiere decir que aquí lo que se mantiene constante es la presión, porque no me dan la presión, ¿no? No me dan la presión. Bien, temperatura inicial 0, temperatura final, voy a calcular un valor donde el volumen final sea a veces, dice, a veces el valor inicial. Entonces, como aquí también no se nota claro, jóvenes, cuando no se nota claro, hagan un cuadrito para que vean pues más claramente la expresión, ¿no? Bien, vamos a aplicar acá la ley de Charles porque no me dan presión. Notan que la presión no está, presión constante. Entonces, lo único que cambia es el volumen y la temperatura. Va a ser así, ¿ah? El volumen inicial voy a llamarle B y el volumen final dice a veces el volumen inicial, ¿no? Porque el volumen va a cambiar de B a veces el valor pues inicial, ¿no? Dice, de tal forma que su volumen sea a veces el valor inicial. La temperatura inicial es 0 grados centígrados, yo ya le he convertido, ¿no? 0 grados más 273 sale pues 273, ¿no? Y voy a calcular la temperatura final. Pero la temperatura final que voy a calcular, jóvenes, va a salir en Kelvin, ¿ah? Y ahí me piden el valor en la temperatura Celsius. O sea, una vez que lo calcule voy a desconvertirlo, ¿no? Bien, como la presión es constante, se cumple la ley de Charles, que es esto acá. Reemplazando sería B, A por B, de aquí sería 273 y voy a calcular esta temperatura T, temperatura final. Quedaría así. Se cancela pues este B y la temperatura 2 sería A multiplicado por 273 Kelvin, ¿no? Sería pues así, esto pasa a multiplicar. Bien, para pasarlo a Celsius debo restarle 273, ¿no? Para convertirlo a Celsius, a esto de acá debo restarle pues 273. O sea, voy a reemplazar esto acá y voy a hallar esto. Lo que me piden es esto, ¿ah? Entonces reemplazo acá. A 273 ya no se reemplaza con la unidad porque la unidad está acá, ¿no? Más 273, esto pasa pues a restar y queda así. Ahora aquí se puede factorizar 273, ¿verdad? 273 y quedaría A menos 1, ¿no? Factorizando, entonces quedaría pues 273 multiplicado por A menos 1, ¿no? Y eso pues es la respuesta que corresponde a la clave B, como pueden ver en el enunciado. Solo aquí, aquí, la B, ¿no? Solo que aquí el enunciado pues tenía un error y eso ya se me pasó, eso es culpa mía ya, de no haber verificado eso, porque el volumen sí cambia, lo que no cambia es la presión. Bien, último problema para que puedan dar su temático. Dice acá, se tiene una muestra gaseosa en un recipiente de 12 litros donde ejerce una presión de 2 atmósferas. Isotérmicamente, dice jóvenes, o sea, va a cambiar su condición, pero a temperatura constante, se reduce su volumen hasta 3 litros. Luego, isométricamente, proceso isocórico, o sea, volumen constante, disminuye su presión hasta 10 atmósferas. Y su nueva temperatura bajo estas condiciones es 327 grados Celsius. Con ello me piden determine el valor de su temperatura inicial. Aquí hay dos claves también, jóvenes, que también se pasó en la corrección. Pero aquí va a haber dos cambios de estado simultáneamente. Un primer cambio que ocurre a temperatura constante y otro a volumen constante. Entonces, cuando tengan este tipo de problemas, igual ordenen sus datos con un cuadrito, ¿no?
Estado 1 a estado 2 ocurre a temperatura constante y del estado 2 al estado 3 a volumen constante. Proceso isocórico es volumen constante. O sea, este cambio es a temperatura constante, que dice que la temperatura que voy a colocar acá va a ser la misma que está acá, ¿no? Y luego en el cambio de 2 a 3, el volumen constante significa que el volumen que voy a colocar acá debe ser igual acá, ¿no? Bien, el dato inicial dice está a 3 atmósferas su presión, ¿no? Su volumen, perdón, 12 litros. Vamos a colocar en orden, ¿ya? 12 litros. Su presión es 3 atmósferas. Su temperatura sí no lo conozco, no me dan la temperatura inicial, ¿no? Si pueden ver el dato. Luego dice isotérmicamente, o sea, la temperatura va a ser la misma. Su volumen se reduce hasta 3 litros, o sea, de 12 litros va a pasar a 3 litros, ¿no? Y no me dan más, no me dan su presión, voy a llamarle P, porque no conozco su presión. Luego dice isométricamente, significa que el volumen es 3 litros, acá también 3 litros, ¿no? Su presión disminuye hasta 10 atmósferas. Aquí obviamente va a ser un valor distinto y va a cambiar hasta 10 atmósferas. Y en esas condiciones dice que temperatura final es 327 grados centígrados, que en Kelvin, sumándole 273, sería, jóvenes, 600 Kelvin. Ya lo he colocado de frente, ¿no? 327 más 273, 600 Kelvin. Bien, con toda esta información me piden hallar este T. Como se trata del mismo gas, jóvenes, yo puedo relacionar para hallar la respuesta el estado 1 directo con el estado 3, porque tengo, miren, eh, presión, volumen, me falta T, aquí tengo presión, volumen y tengo T, ¿no? O también puedo hacerlo por partes, ¿no? Si relación 1 y 2, cancelo esto, la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle, temperatura constante, y se cumple que 3 por 2 es igual a P por 3, ¿no? 3 por 2 es igual aquí sale 36, significa que esto vale 12. Y una vez que tengo esto, aplico pues la ley de Gay-Lussac porque volumen es constante, ¿no? Presión sobre temperatura, presión, temperatura, puedo hallar también la respuesta. Pero para hacerlo directo voy a relacionar estos dos estados. ¿Por qué? Porque es el mismo gas, la masa es constante. Tengo presión, volumen, me falta la temperatura, aquí tengo presión, volumen y tengo la temperatura. Entonces vamos a aplicar la ley general para el estado 1 y 3, sería así. Voy a reemplazar 3 acá, 2 acá, la temperatura T que quiero. Aquí reemplazo 10, aquí reemplazo 3 y aquí reemplazo 600, ¿no? Para hallar esta temperatura T. Reemplazando, entonces queda así, ¿no? Queda así. Cancelo atmósfera, atmósfera, cancelo litro, litro y la respuesta me sale en Kelvin, ¿no? Entonces, esto paso pues a multiplicar, esto a dividir. Bueno, previamente cancelo el 3, sería la temperatura 720, ¿no? 720, lo pueden verificar, ¿no? Sería aquí por 600 entre 10, 720. Pero si me fijo en las claves, ¿no? La clave pues sería la B, ¿no? 720. Pero si hago la resta y lo paso a Celsius, ¿no? Estos 720 sale 447, ¿no? Y también pueden ver que 447 también hay, ¿no? En la respuesta. Entonces habría dos claves aquí, ¿no? El 700, no, 447 nomás, ¿no? Ya ha sido corregida entonces. Entonces la respuesta sería solamente 720 no hay, convertimos a Celsius y sería pues la D, ¿no? 447, sí. Entonces aquí hay que hacer la corrección. 447 sería pues solamente la D, ¿no? A mí me pareció que había las dos claves. Y esa es la respuesta. Entonces, resumiendo, jóvenes, aquí para desarrollar los ejercicios se aplican mecánicamente las ecuaciones, ¿no? O sea, tengo una ecuación, voy a reemplazar los datos y simplemente opero. O sea, no hay nada pues adicional que hay que hacer aquí, solamente hay que verificar las unidades, ¿no? Las unidades y listo. Bien, eso sería todo entonces respecto, muchachos, a esta clase. Pueden ingresar ya al intranet para dar pues su temático. Y como saben, pues los temáticos se evalúan de forma directa, ¿no? Los problemas. Aquí no hay complejidad. Si han estado atentos y han visto la solución, pueden resolverlo pues rápidamente. Otra cosa ya es el examen pues parcial, el examen final, ¿no? Ahí los problemas ya son un poco más complejos, ¿no? ¿Me confirman, jóvenes, si han podido ingresar? Si no, para hacer las correcciones debidas. ¿Me confirman por el chat? Sí, profesor, se puede ingresar. Muy bien, muchas gracias. Pueden empezar entonces, muchachos.